Muy buenas tardes, querida familia de Osunlerí. Buenas tardes familia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? Saludos. ¿Cómo ha estado todo? Bienvenidos a este momento donde vamos a compartir con personas especiales como es Gladys Quiroga Delgado. Y el señor Luis Parra. Vamos a hablar hoy sobre este gran tema que ha movido las redes sociales, ha conmovido todo lo que es la parte religiosa de todos nosotros, ¿verdad? Además de que hemos estado preocupados por situaciones que ya comienzan a ser como un estilo de cacerías de brujas. Sí, estamos viendo atacados de cierta forma y necesitamos aclarar muchos puntos y muchos detalles que hay que tener para llamar a todos a la calma desde nuestro punto y pues saber cómo actuar ante esta situación. Efectivamente, es un llamado a la conciencia también que tenemos que tener ahora. Ahorita se va a comenzar a hablar respecto a todo este tema interesantísimo para toda la comunidad interesada. Porque no nada más nos perjudica a nosotros como No, no. ifistas o como santeros, ¿verdad? Sino que también a toda la comunidad que tenga que ver con religiones ancestrales y también con lo que tiene que ver con aquellas religiones que son paganas, por así ponerle un nombre. O sea, no nada más a nosotros nos están atacando, sino a muchas personas más, de los cuales tenemos que tener calma, así como lo ha dicho nuestro querido hermano Joseph. Sí, es necesario hacer el llamado a la calma, y bueno, informarnos bien antes de desatar una cadena de rumores. Yoga, madrina, Ogan, hermana, ha sido de todo para nosotros, de todo y agradecido por este enlace que estamos haciendo el día de hoy. Bendición. Bendición. Hola, ¿cómo les va? Olodumare Bukungo, ¿cómo están ustedes dos? Bien, 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 madrina. madrina. Aquí ahorita con toda esta ¿Se oye movida que hemos bien? tenido, ¿vale? ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. sí, madrina, todo esto ha sacudido a todos a partir del 28. Creo que todas las religiones se han comenzado a sacudir, ¿verdad? En cuanto a toda la parte que ha tenido la entrevista que hizo el Nacional. Sí, ha Sí, sido un movimiento fuerte. ok. Nosotros tenemos que mirar dos aspectos. Por una parte, es cierto que hay una situación terrible con el trato a los animales y a la fauna protegida, y hemos hablado muchísimo de esos temas. Pocos religiosos, pero los que lo hemos hecho, lo hemos abordado con mucha honestidad y nos hemos cuestionado Correcto. algunos aspectos, pero también es cierto que se nos está acusando de una situación de la cual nosotros no somos responsables. Entonces están hablando como si nos fuera, o sea, como si como si estuviéramos en el tema de la cacería de brujas y no realmente, perdón, tengo, aquí hay un personaje para que vean que sí tenemos animales, que sí los queremos. No me deja trabajar, me tiene la cola encima, discúlpeme. Entonces, que nosotros, sí, que nosotros somos crueles, somos satánicos, somos malos, no respetamos a las especies. Y resulta que eso no es cierto. Cuando vemos en las páginas web de proteccionistas y las páginas especiales de rescate animal, la mayoría de los casos no tienen nada que ver con nuestra religión. Sí, correcto. ¿Entienden? Entonces hay un tema de cacería de brujas, hay un tema de mala interpretación de nuestra fe, hay un tema de colonización todavía, hay un tema de pensamiento colonialista, vuelvo a lo mismo, hay un tema de discriminación incluso por raza, que son rezagos totales de esa catolización obligada que vivieron nuestros ancestros hace 500 años a partir de la trata y de la cual nosotros aún no nos hemos podido liberar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que más allá del tema del sacrificio animal, cuando estamos en la calle, la gente dice, ay, pero tú estás en esa religión y eso no es malo. Correcto. Esa es una Sí, de las primeras cosas que te preguntan. Y la y hasta segunda te cosa que te agarran y te preguntan hacen es, nota.
Y la otra cosa que te preguntan es, ¿y tú crees en Dios? Pero ¿cómo es eso? ¿Ustedes creen en Dios? O sea, la gente de verdad cree que nosotros somos una especie de brujos, de malos, de, de seres que hacemos conjuros o que invocamos energías de maldad y no seres que estamos haciendo religión y que tenemos que esa misma forma particular de adorarla tienen los musulmanes y todo aquel que siga una religión donde hay regulaciones alimentarias. ¿Ok? A nosotros por el proceso de la occidentalización y de la cristianización, pues nuestros ancestros no podían matar un chivo porque además no lo tenían. Eso le pertenecía al dueño de la finca. Entonces ellos comían lo que se les daba de comer. Y a nosotros al catolizarnos, pues nos enseñaron que eso no era y que debíamos comer pues lo que hubiera a mano. Pero si realmente nosotros viviéramos en África Occidental, comeríamos lo que se le da a nuestra deidad todo el tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos rituales? Y aquellas especies que Correcto. tenemos en tabú, las damos a la gente que sí las puede comer. Así es, Entonces, correcto. sí, entonces hay un tema de odio ya de asunto. No generamos sufrimiento en el momento de la inmolación. Ninguno de esos animales, nada, por el contrario, es un momento muy solemne y muy hermoso. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú ves los casos de maltrato en la calle, yo lo enumeré hoy en un trabajo que hice escrito para mi Facebook, que se ha convertido en este momento en tendencia de alguna manera entre nuestra gente, y es, Correcto. o sea, son casos de indigentes que violan a perras. Son casos de estas señoras que le cortaron el pene a un perrito. Nosotros seríamos incapaces de eso. Por Correcto. Dios santo, para proteger la raza. Y tratamos que sea Nosotros lo no menos botamos un doloroso animal preñado posible. para la calle. O sea, una perra preñada, tenemos los cachorros y después andamos viendo a ver qué hacemos con ellos. Y nos Sí. A los que lo amarran en platabandas, Marina. que además, exacto, la gente los mete en platabanda, los amarra. Hay mucho loco que recoge los gatos, entonces los mutila y los tira a la calle. Niños que están mal educados, y eso lo ves mucho en ciertas zonas donde encuentras un gatito muerto, entonces lo están matando ellos, o un perrito muerto. O sea, eso no es responsabilidad de nosotros. La gente no puede decir que los santeros tal o los santeros cual. Claro. ¿Entiendes? Entonces, hay una cosa que la gente tampoco entiende. Yo de eso también escribí un trabajo, y es que nosotros tenemos especies a las que consideramos guardianes de nuestra casa. Nosotros más bien consideramos que los perros le pertenecen a Chapaná, a Obaluayé, a Lázaro, en el caso de la cristianización, y que tener un perro significa brindar respeto. También le pertenecen a la deidad Ogún. Tener un perro en la casa es tener un protector. Para otras, en otros odus, gato es sagrado. Por ejemplo, mi odun de Yemayá, hay que tener gato y es necesario tenerlo en la casa. Yo tengo 8, de los cuales uno solo nació en mi casa y todos los demás son recogidos, o sea, son rescatados de la calle. Entonces la gente piensa que nosotros somos crueles y que somos matones por gusto. Y yo pienso que están persiguiendo no a la gente equivocada. Nosotros somos responsables de permitir, por ejemplo, que se use fauna silvestre en ciertos rituales. Y en África eso se superó, porque se usa lo que se consigue. ¿Me explico? Así Por mismo es. ejemplo, en Afrocuba, en Cuba se usa la jutía conga. ¿Ok? En estos lares nuestros usan picure, ambas son especies protegidas. Pero en las Islas Canarias, como no existe ni jutía conga ni picure, usan conejo.
Hay un común denominador en la ceremonia, roedor. En el Perú se usa el cuy, el acure, como alimento, es decir, es un animal que además está reconocido por la FAO como una especie de consumo humano, tal como el conejo, y bien nosotros podríamos dar cuy. El cuy no tiene peligro de extinción, el cuy no está como especie protegida, y en eso podríamos llegar a un consenso y hacerlo. O como se usa en tierra yoruba, que se usa rata, rata o ratón. Criar especies que sean específicamente para eso y no comprometemos a nuestra fauna protegida. Otro de los animales que para nosotros es sagrado es el loro. Y la gente también se pensará que es que los vendemos, no, nada que ver. El oro en la afrocubanía, los viejos decían que tenía ituto, imagínense ustedes. Es correcto. Pero es Ok, sagrado que exactamente. Igual que Entonces un la mono. gente igual que el mono también, el mono es sagrado para nosotros. Entonces la gente se piensa que nosotros compartimos esas acciones de maltrato y esas declaraciones de esa altísima personalidad de nuestro gobierno fueron destempladas, fueron motivadas desde la ira, quizás desde la presión de los proteccionistas o quizás desde presión de otros grupos de otras religiones, pero fueron destempladas. Vamos a sentarnos a analizar los casos y hasta este momento yo no he visto el primer caso donde digan maltrataron un animal y el fulano era de tal o cual religión. Correcto. Es más grave. En los videos que uno ve en internet, yo no he visto todavía el primero con un distintivo religioso nuestro, es decir, que tenga un hilde, que tenga una manilla de plata, o que tenga una ropa blanca, o que esté haciendo un ritual. Cuando se da de comer a las deidades, usamos caprinos, bovinos, suinos, o sea, cerdos, aunque eso no es frecuente en la afrocubanía, y aves de corral. Entonces, ahí es importante que estemos claros en cuál es el panorama de la situación. A ver, ahora que quieren preguntar ustedes, ya yo hice mi exposición. Ok, Madrina. Primordialmente, el tema que movió, o el video que movió mucho las redes sociales fue el de la mujer. La mujer no especifica, porque ella dice dos parámetros. Lo quité de las manos de los santeros. Y después te habla de un camión. ¿Me entiendes? Ok, Donde el camión ella murió habló y también de te las... dice de que murió en el camión un chivo. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros directamente. que el que los despachaba Ok, lo lanzó del ella camión habla y de que quedó los reventado. quitó de las manos de los santeros y ahí también habla del artículo 59 de nuestra Constitución. La libertad de culto es una garantía de la Constitución. Más nosotros, habiendo la garantía de libertad de cultos, no tenemos libertad de religión completamente porque no estamos normados. Y de eso va a hablar entonces el abogado ahora. Nosotros necesitamos ir urgente a una ley de cultos, a una ley de religiones, para poder asumir compromisos, también asumir obligaciones, ¿ok? O sea, obligaciones y derechos. ¿Qué nos vas a garantizar? ¿Cuáles son mis obligaciones respecto del medio ambiente, respecto de las especies, respecto de la convivencia ciudadana? Pero ¿cuáles son los derechos que tú me vas a garantizar a mí? Tenemos que Correcto. ir a esa ley. La señora cita en su video, cuando sale la parte de atrás del carrito con los chivos chiquitos, bueno, pero es que no estamos atentando contra la libertad religiosa de nadie y tal y cual. Sí, se ve lento, Marina. De hecho, se cortó. Ok, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me oyeron porque no los vi? Que estaba la chica detrás del carro con los chivitos. Ok, con los animalitos. Entonces ella dice, no, no estamos atentando en contra de los derechos de la gente de practicar su religión, sino contra el maltrato de estos animalitos que los tiraron, que no sé qué y tal. Sí estás atentando en contra de mi derecho porque paraste una ceremonia, sí estás atentando en contra de
de mi derecho porque tú con tu video estás incitando al odio. Correcto. Y eso de incitación al odio en cualquier país del mundo es delito. ¿Ok? La instigación al odio es uno de los más graves delitos. Entonces, nos estás incitando al odio y además de eso, estás mezclando dos cosas. Ustedes lo acaban de decir. ¿Quién es el delincuente? ¿El del camión o el que se lo va a dar de comer a sus orichas? Tienes que especificar, porque no nos puedes acusar todos en el mismo Correcto. pote. Exacto, no nos puedes meter a todos en el mismo problema. Realmente no, esa es la primera cosa. Segundo, si tú estás acusando al del camión del transporte de animales y al tratamiento que le dan en la subida y bajada de ese vehículo, tendrías que empezar entonces también por perseguir y acorralar los que transportan vacas para los mataderos, que esa sí es una muerte terrible. Tendrías que acosar y perseguir a los de los camiones de pollo, tendrías que acosar a perseguir a los que transportan cerdos y por ahí armar una cadena grandísima, ¿ok? De protectores en contra de esas condiciones. Si es un tema que nos atañe a todos, entonces vamos a tomar en cuenta todo. Pero tú no nos puedes a nosotros acusar de cómo los están transportando, porque a lo mejor esa gente ni siquiera tiene que ver con nuestra religión. Ellos están vendiéndolos Correcto. igualito que el que transporta las vacas, ¿me entienden? Para comer. Entonces hay allí una situación de disociación desde el punto de vista de las ideas. Y estoy confundiendo una cosa con la otra. Entonces, Sí. ¿por qué me estás acosando a mí? La pregunta es esta. Porque yo le doy de comer a mis orichas ese chivo, ese carnero, esa gallina o ese gallo. Ok, estamos bien. A ti te parece que no es moral. Pero entonces, ¿te parece que es moral que haya mataderos donde no se respeta la condición del animal? Una de las cosas más feas, yo nunca lo he visto, pero una de las cosas más feas que me describieron una vez fue que los que cuelgan a los pollos y pasan por una sierra y les cortan los cuellos así de un solo golpe. Y después por una máquina y les quitan las plumas. Ah, pero eso no es cruel. Eso se ve desde los mercados municipales acá En Caracas. en Caracas, pues. De que degollan a la gallina de un prenso en el cuello y la meten después en un pelador que es un poco de hojilla y sale la gallina ya lista sin pluma. O si no, simplemente la mete en un embudo y en ese embudo tiene bastantes cuchillas y comienza la gallina a moverse nada más la cabeza donde se desangra. O sea, son mucha gente que tenemos que, por ese caso, como usted dijo, pues perseguir, porque es una cadena muy grande. Claro, pero entonces, y te das cuenta, o sea, desde el punto de vista ético, desgraciadamente, cuando hablamos de la muerte, una de las menos dolorosas para las criaturas es precisamente el proceso de desangramiento, porque se mueren por deficiencia cardíaca. Hay un punto donde ya no sienten dolor, donde no sufren más y se mueren por deficiencia cardíaca. Entonces, tú dices, bueno, ¿hasta qué punto, no? O sea, somos especistas, es posible. Yo pienso que nos pueden acusar de especismo desde el punto de vista del tratamiento ético de los animales, porque ninguno de nosotros es vegano. Yo fui vegana mucho tiempo y vuelvo a comer carne por una situación de mis suprarrenales. Realmente necesitaba la proteína, la necesito. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú eres vegano, tú tienes moral para decir, mira, yo no quiero que pase esto porque yo no como carne. Pero en una sociedad industrializada, donde el tema de la compasión animal va más allá de la religión de una persona o de unas personas, vamos a sentarnos entonces y hablamos de todo esto. Promueve otra forma de vida, pero nosotros no tenemos por qué ser objeto de instigación al odio, ni tenemos por qué ser objeto de desconsideración a ese nivel si el caso está allí. O sea, te persigo a ti porque tú eres santero. Ok. Y no persigo al otro, y digo santero porque así es como nos dicen, santeros malos, ustedes matan, son diabólicos, no creen en Dios, no sé qué, ok. Pero no persigues al hombre del camión de cochinos, no persigues a la mujer del matadero,
Mm, Entonces, la doble moral tiene que ver, y vuelvo a lo mismo, con una percepción de orden religioso, más que de un orden social y de un orden moral como tal. ¿Por qué no atacan al señor que en el pueblo mata a la gallina y hace el sancocho los sábados? correcto. Es que en O todo, sea, en todo, pienso en todo. que hay respuestas, ¿no? Como también, Entonces, te oigo, hijo. Madrina, es que también se puede decir que este artículo saca la parte de los religiosos e inmediatamente también podemos hacer que es culpa de nosotros por las fotos que colocan, los videos que colocan, las inmolaciones que se hacen. O sea, también hemos dado de qué hablar. Claro. ¿Me entiendes? Inmediatamente nos señalan a todos nosotros porque no hemos visto ceremonias judías donde haya inmolación para poder tomar la carne, ¿verdad? O cualquier tipo de otros rituales religiosos, ¿verdad? Porque no lo publican, porque simplemente eso ha sido secreto. Tenemos responsabilidad en esto por la contaminación y no respetar a nuestra comunidad en referente a dejar un X EPO en un lugar donde perturbe al que está alrededor de nosotros, hasta de ser partícipe de contaminar ciertos espacios públicos, que es ahí donde todo el mundo nos ha señalado y lo que crea esta cadena que está hoy desatada. Ok, fíjate en algo. Eh, hemos hecho hasta el cansancio porque ustedes, gracias a Dios, tienen un año trabajando con Osulería, haciendo campaña ecológica, pero los que tenemos más tiempo haciéndolo y estamos mucho más atrás en unas plataformas más pequeñas, porque ustedes han ganado su audiencia realmente dando información correcta. Quienes hemos hecho este trabajo, muchos de nuestros compañeros religiosos nos acusan de locos. Cuando tú les Correcto. dices, oye, ya está bueno, si ya tú hiciste la guan en tu casa, representaste el mar, porque por eso pusiste una tela azul, hiciste lo que ibas a hacer, se limpiaron y pusieron ese paquete, preséntalo y después llévalo a donde vaya el relleno sanitario. Llévalo al container. No, tienen que dejarlo en la playa para que el mar después lo devuelva y el niñito tenga que jugar con el gallo muerto. Entonces, como ven un gallo sin cabeza, no pueden entender que es un ritual, sino que sencillamente hay satanismo, maldad, ganas de quitarle la cabeza al gallo porque ellos disfrutan con eso. Bueno, imagínate Correcto. tú. Entonces, Y por ahí una se va. parte de la responsabilidad de nosotros, y eso está escrito en la ley de la fauna doméstica, libre y en cautiverio, que ninguno de nosotros puede dejar animales botados en la vía, ni vivos ni muertos, ni en los lugares públicos. O sea, el que bota un gato vivo en un parque está contraviniendo esa ley. El que bota un chivo muerto en medio de la calle está contraviniendo esa ley, igualito. Me explico, porque está específicamente escrito, específicamente contemplado como delito. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros siempre que hablamos de un tema que nos atañe a todos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de vociferar sociales, de vamos a gritar, y porque la nuestra es una religión, porque yo tengo derecho a practicar mi religión, pero entonces después no consideras que tú convives en un universo de personas que no tienen por qué practicar tu religión, ni tienen por qué ver tus ritos, y entonces tu desconsideración, tú eres que el resto, pues sea maltratado. Entonces la culpa siempre ha sido de la ley de la fauna doméstica libre y en cautiverio. Los proteccionistas y los grupos evangelistas nos hicieron a nosotros la guerra y no quería que ninguno de nosotros participara en las discusiones. Logramos acceder a los diputados que estaban redactando esa ley, porque nos llamaron en privado y fuimos un grupito de 9 cuando ellos fueron días y días y días haciendo manifestaciones inmensas y todo. Cuando este grupito de 9 personas fuimos, después salieron muchísima gente de nuestra propia comunidad diciendo que nosotros éramos, que ellos no habían discutido esa ley con nadie, que porque a nosotros nos habían invitado, que porque nosotros habíamos decidido por los demás, que porque habíamos hecho esto o aquello. Ah, bueno, pero en el momento en que tienes que trabajar
que tienes que participar, que te tienes que involucrar, entonces es más fácil vociferar y gritar que meterte en el asunto. ¿No? O sea, entiendo que eso nos ha pasado. Somos responsables de eso. Somos responsables de que cuando Correcto. nos sentamos a discutir que tenemos que cuidar el ambiente, siempre sale uno y dice, no, porque esa mujer está loca, a mí me lo dicen a cada rato. Si el Evo dice que hay que votarlo en la iglesia, yo lo voy a votar en la iglesia. No, siéntese 5 minutos con la bolsa al lado de la iglesia, si usted cree, porque usted sigue la afrocubanía. Después de esos 5 minutos, cójalo, llévelo al container y no se lo deje al cura ahí. Eso es correcto. Porque además que ¿Entiendes? lo dejan y salen corriendo. Ni siquiera se toman el momento de darle. Sí, porque ni siquiera se toman el momento de agradecerle a Loricha, ni se toma el instante de pedir o implorar ese tipo de energía, dándole gratitud, diciéndole, mira, te estoy dejando esta ofrenda, ¿verdad? Y como lo hemos puesto en Para varios culminar el posts, tienes nada más que esperar 5 minutos y retíralo y lo vuelves a votar. ¿Entiendes? Si no lo quieres votar, entonces entiérralo, pero no lo puedes dejar a la vista. Sí, sí, el tema es de ética. Los perdí un momento, Sí, Sí, Madrina se quedó pegado. los perdí un momento, cuéntenme. Además se van corriendo del lugar donde dejaron el Evo. Sí. Ajá. O hasta pasan en la moto, madrina, pasan en la y moto y lo lanza la lanzan bolsa. así y ya. Eso no puede ser. Y de verdad se ve, madrina. Mira, nosotros hoy estábamos caminando vía las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y estaba una lengua ya, y claro, la gente comienza, estos santeros, esta gente satánica, dejan esa lengua ahí, esa lengua está podrida. Había una caja con un pollo también. Estábamos así, le tomamos fotos porque vamos a hacer un post y también queremos sanear la ceiba, que es la ceiba que está ahí en el Mercado de las Flores, para que la gente lo pueda ver. Y tú pasas por ahí y no hay conciencia, no hay conciencia. Entonces, es parte también de nosotros y también una gota grande de culpa de Sí, nosotros. un tobito. Sí, un todo, Claro, porque completamente. Es si así. mantuviésemos el secreto y el respeto y el hermetismo que se perdió tanto en la religión, cosa que debe rescatarse para que esto deje de pasar, pues la gente no sabría qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué es lo que no hacemos y evitaríamos el señalamiento. Claro, el bien, o sea, por una parte de lo impactante, porque nuestros rituales son impactantes, para nosotros mismos son impactantes. A mí me cuesta todavía, con todos los especialistas que yo enseño para Se pausa. ¿ok? Correcto. El qué hacer desde el punto de vista jurídico, que no es en la República de Venezuela, un proceso. Marina, Se queda pegado. vamos a retomar desde qué hacer porque Las leyes se quedó pausado. en un proceso, hay que discutirla, se volvió a ir la señal. Sí, ahí, Aló, ahí está como agarrando un poquito más. ya va, que se está yendo, no sé si, espérate, ¿Será que se ya fue? va, les voy a quitar el internet, voy a dejar solamente Espera. Ahí estamos, señor. Estamos hablando de un tema interesante que realmente nos interesa a todos. Nos interesa a todos. Es importantísimo. Ahora sí, Ajá, te volvimos. vemos hermoso. Gracias. Me quedé solamente con la comunicación del teléfono. Acabo de quitar el internet, que creo que está mucho mejor ahorita la línea telefónica. Sí, Correcto. Bueno, ¿en qué hacer, Marina? Nos quedamos. quedamos en, ¿En qué hacer? ok,
¿Qué hacer? Por el lado de nosotros, definitivamente sentarnos a ver y desde el punto de vista de jornadas de reflexión, en qué posición nos hallamos delante de los demás. ¿Ok? En qué estamos afectando nuestro medio ambiente y en qué estamos afectando a nuestros vecinos con esas imágenes, con esas lenguas guindadas en los árboles, con ese pollo que tiran en una caja en medio de la calle, o con el chivo que decidieron no abrir por flojera o porque no lo saben hacer y entonces lo echaron ahí en vez de dárselo a alguien que lo pueda comer. Correcto. Eh, en ese sentido, tenemos que hacer unas jornadas de reflexión. Ya de una vez los comprometo como Solerí, yo me comprometo como entidad independiente, Gladys Quiroga. Vamos a ver si se puede añadir ECYOVE, otras organizaciones nuestras, para hacer esas jornadas de reflexión y llamar a Cabildo, ver de verdad en qué nos vamos a comprometer, porque ya es necesario. ¿Ok? Nuestro crecimiento es grande, nuestro crecimiento realmente nadie se imaginaba que íbamos a ser tantos y que nuestra comunidad iba a ser tan representativa, pero es tiempo de saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Eso por una parte. Por la otra, entender que las leyes, antes de ser aprobadas, pasan por un proceso. En ese proceso debería incluirse a todos los grupos afectados. Ojo, pero ya tenemos un antecedente y fue que en el 2012, si mal no recuerdo, se hicieron unas primeras reuniones para la ley de cultos y nos excluyeron por ser de religiones animistas. De hecho, en las convocatorias decía abstenerse de religiones animistas. O sea, que estaban llamando nada más a las religiones abránicas y algunas religiones asiáticas. Correcto. ¿Ok? Nosotros no somos abránicos, pero existimos y somos de otro origen, pero teníamos que ser contemplados. Eso generó un movimiento que organizaron el difunto Chungwe, Giovanni Bernal, estuvo también en ese movimiento, también, ay, se me olvidó. No, el diputado del PSUV, el diputado más joven que tenía hecho Robert Serra. ya, se me olvidó. Ok. El diputado Robert Serra también estuvo con nosotros. Estuvo, o sea, gente buscando que se nos diera acceso a esas reuniones de la ley de culto, porque querían discutirla sin nuestra presencia. Entonces ahí se estaba cometiendo un ilícito y cuando te das cuenta la convocatoria no es del Estado como tal, a lo mejor eran subgrupos integrando estos movimientos y no nos consideraron por un tema de prejuicio religioso. ¿Ok? Entonces tenemos que considerar que esas discusiones tienen que darse, pero tenemos que estar encima, organizada y civilizadamente, como siempre llamo, y de la forma más correcta, porque tenemos que dar ejemplo de esas convocatorias para poder participar y mostrar lo que realmente somos. En tercera instancia, demostrar. Yo pensaba hacer una campaña también con ustedes, los quería llamar y esto no importa que vaya sonando y que la gente que nos está viendo ya lo vaya haciendo, donde cada uno de nosotros muestre las mascotas de su casa, muestre lo que tenemos aquí, de dónde salió. Yo tengo todos mestizos, yo no tengo ninguno comprado. Esa es la muestra que los míos todos son rescatados. No, por ejemplo. ¿Ok? Nosotros tenemos a Bruno Entonces, también. Tenemos a Brancún, tenemos a exacto. Elena, tenemos a varios. Ok, que A nosotros Lisa. mostremos también a nuestros hijos peludos, con plumitas, con pelitos, y se entienda que nosotros somos seres humanos, que nosotros no somos esas cosas que ellos quieren hacernos ver y que sí nos importa. Así como yo soy madrina de mucha gente religiosa, yo también soy madrina de mucho animalito que anda por ahí, que me llaman, ay, señora Gladys, ¿quién le esterilizó la gata? Bueno, fulano. Pero es que cobra muy caro. Bueno, pero anda y averigua por tu casa si hay alguna campaña. Bueno, me cuesta tanto. Y si yo tengo el dinero, se los doy. No es mentira.
Que si el fulano está enfermo, ay, que se me enfermó fulanito, entonces usted necesita, usted sabe de alguien, bueno, mija, ven para ayudarte. Esta señora tiene un veterinario, llámala. Este trabaja en la misión, llámalo. Entonces que nosotros también mostremos esa otra cara de nuestra realidad. Porque hay gente que se confunde. A mí una vez alguien, otra situación de maltrato, con los proteccionistas y que no se habla, es que en los refugios a veces hay unos estados de hacinamiento tan grandes que los animales no pueden ser atendidos Correcto. y se enferman unos con la enfermedad del otro, entonces encuentras animalitos sucios, enfermos de sarna, con problemas de virus. De eso hubo un famoso refugio aquí en Caracas que tuvo esa situación. Cuando llamaron a la gente a colaborar, yo quise colaborar con dinero y uno de los proteccionistas me dijo, ya yo vi su foto, ya yo vi lo que usted es y yo no quiero que usted me llame más nunca, ni me contacte, ni tenga nada que ver con nosotros. Usted no tiene moral para hablar conmigo. Y definitivamente no me aceptaron la donación, ¿no? Entonces hay un tema de prejuicio. Y ese prejuicio es nada más y nada menos que pensamiento colonialista. Yo no entiendo si ustedes manejan esto, pero es necesario que nosotros manejemos todos también el lenguaje de la descolonización. Nos tenemos que sacar el microchip. Hay un tema y es el tema de la afrocubanía. Nosotros nacimos como religión eh, mestiza dentro de las religiones del Caribe, específicamente la afrocubana tiene la identidad muy específica y eso de recibir 9 deidades en una ceremonia de iniciación o 7 o 5, en un momento determinado puede chocar un poco, ¿no? Con nuestro conocimiento. Y, y les confieso algo, también es cierto que vamos a tener que revisarnos y volver al origen. Esa es una de las cosas que yo siempre pienso cuando predico tradicional. Digo, no pretendo cambiar la afrocubanía, pero sí vamos a tener que revisarnos y mirar hacia el origen, porque si somos tantos y todos hacemos ceremonias a la vez, ¿de dónde salen todas esas especies que necesitamos? O sea, los animales tienen un proceso de crianza, un proceso de evolución, un proceso de crecimiento que tiene que respetarse. Y a veces pasa que nosotros necesitamos un pollo y nos quieren traer un pollito así. Y resulta que no es un pollito así, necesitamos un pollo grande y eso lleva un proceso. Entonces eso también involucra que deberíamos organizarnos como comunidad, así como hacen en otros países. Bueno, ahorita hay veda, vamos a esperar hasta marzo, y entonces de marzo a octubre podemos trabajar. Bueno, entonces uno se programa para dar tiempo a la naturaleza también a que cumpla sus ciclos. De igual manera se ha manejado, Madrina, de hacer esboces ya con antimú, eso lo hemos hablado aquí en Solerí, Sí. azoquí, o sea, frutas, flores, hay muchos tipos de esboces, no simplemente tiene que ver la inmolación, que es la persona que tiene que entenderlo. El antimú cocinado y preparado, que es una forma de sacrificio de Bo para nuestra deidad, pues cocinarle algo que sea del agrado para ellos, para X situación que debamos solucionar en nuestra vida o agradecer. En Ifauricha tradicional no siempre se inmola. A ti te piden un animal para Ebó y el sacrificio está en que tú tengas que invertir el dinero. Manda a buscar esa gallina, por ejemplo. Mandar a buscar esa gallina, comprarla, traerla a la casa, pagarle a la UO para que te haga el ebó. Y el animal se queda vivo, se usan unas plumas para representar que estuvo allí. Pero IFA no marca que se mate ese animal tiene que quedarse vivo en la casa. Entonces lo utiliza el agua para otra persona o se puede utilizar para comer, pero la persona que hizo el Evo no lo usa. ¿Me explico? Si tú fuiste el que compró la gallina, tú no la puedes usar, no te la puedes comer, no la puedes usar para otra ceremonia ni nada. Pero si no me la puedo comer yo, se la pueden comer ustedes. Claro. Entonces no habla necesariamente de inmolación. Correcto. La acción del Evo también es el sacrificio de poderlo hacer. Fíjate lo siguiente, a nosotros nos pasa
tradicional, muchos mayores no están de acuerdo en que nosotros mismos nos hagamos evo de tablero, porque nosotros mismos no nos podemos pagar. Y eso es lógico, porque si tú mismo te haces el evo, ¿cuál es el sacrificio que te estás haciendo? O sea, teóricamente ninguno, ¿no? Ujú. Estás buscando de repente tu animal y eso, pones los materiales, pero ese derecho que correspondería a un abuelo, a una yanifá o a un mayor para que te lo hiciera, no está pago. Entonces, ¿qué hace uno cuando se ve la urgencia? Por lo menos en mi caso, tengo que hacerme voz de tablero y yo lo que hago es que el dinero que yo le pagaría a otra persona, se lo doy a alguien que lo necesite. Que fulano necesita un remedio, o yo ahí mismo pregunto, le pregunto ahorita cuánto tengo que pagar y llamo a alguien, mira, te voy a mandar un depósito, que yo sé que hay gente que le hace falta, ¿Qué hace falta? o hay gente que necesita que le compres o algo, y hiciste el sacrificio. Así Y eso mismo. no necesariamente lleva un animal, a lo mejor es frutas, son ofrendas para Orishayé, por ejemplo, cambures y huevos sancochados, pero eso tienes que pagarlo. Entonces, bueno, se le da a alguien que lo necesita. Madrina, hablo de cabildos y es Ujú. importante este punto porque en la actualidad se presume que hay alguien que nos está representando en unas reuniones que están realizando, ¿verdad? Porque hay habido personas que nos han dicho de que han hecho reuniones de principio de año, ya que tenemos lo que es el reglamento 031, que eso próximamente lo vamos a conversar también con el señor Luis Parra, ¿verdad? Ujú. Madrina, en la parte de los cabildos aquí en Venezuela, ¿cómo se puede unificar? ¿Qué necesitamos para unificarnos? Vamos a buscar los mayores y los mayores a hacer una reunión en concreto y ahí podemos sacar una representación que nos puedan dar a todo lo que es el pueblo de Venezuela. ¿Cómo se podría manejar eso? ¿Qué opina usted Ok, respecto? te explico lo siguiente. Nosotros por línea afrocubana aprendimos que no tenemos una autoridad única, porque acuérdense que nosotros asimilamos las autoridades de la Iglesia Católica, que no fue el caso y no es el caso del IFA tradicional ni del Orisha tradicional, donde se reconocen autoridades únicas. Por ejemplo, en IFA es su santidad el Babayé, y digo su santidad porque para nosotros tiene el mismo grado, es alguien muy, muy alto y es el jefe de todos nosotros y representa la descendencia de Orumila en la tierra, imagínense, y otras autoridades locales, que en este caso serían los olorí, las jefas, los caballos de orilla de determinadas regiones, ¿no? Entonces cada quien tiene una representación como tal. Nosotros en Afrocuba no por esto. El cabildo inicialmente en nuestra historia son sociedades de mutuo socorro y sociedades fiscalizadas por la Iglesia Católica. Pero en esas reuniones se discutían aspectos que tenían que ver con la sociedad y con ese grupo que lo integraba. En el caso nuestro, el cabildo sería igualmente para discutir situaciones que nos atañen a todos, pero en este caso la aplicación de asuntos teológicos y de asuntos sociales para poder estar acorde con las exigencias del tiempo. En Tierra Yoruba hay respuesta para muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo. A mí me impactó muchísimo. Yo una vez creo que se los pregunté en clase cuando les di la primera clase y les hablé del tema de cómo viaja nuestra fe a lo largo del mundo y Oricha se adapta a las condiciones. Cuando les pregunté cómo se llevaba al río a un Yabo en Nueva York en invierno. O si hacíamos un santo, no sé, en Noruega, en invierno, ¿cómo lo íbamos a llevar al río? ¿Se acuerdan? Sí, Madrina. Y les hablamos de las condiciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, así como en Tierra Yoruba existen zonas donde hay río y llevan al yabo al río, bueno, el yabo no se llama el yabo, pero llevan al iniciado al río, en otras zonas no hay río, no lo llevan, y de todas maneras está bien hecho. Nosotros vamos a tener que sentarnos, los mayores de casa, a ver en qué condiciones debemos trabajar, debemos participar a partir de ahora que tenemos que reglamentar y que tenemos que asumir los retos de la aprobación de esas leyes. Por ejemplo, el tema de la fauna protegida. ¿Ok?
En Estados Unidos existen esas restricciones y la gente las asume. Y la religión funciona Correcto. igual. Y se sigue haciendo religión de igual forma en los Estados Unidos también. Exactamente. Y habría también que tomar esa experiencia eh, con gente que haya participado en esas discusiones para entonces saber desde el punto de vista del derecho comparado y desde el punto de vista de la acción social cómo se llegó hasta allí. ¿Ok? Eso para nosotros es básico, por eso el cabildo vendría a ser en este momento la entidad que represente. Cuando hablamos de una representación religiosa, y ustedes hablaron, ya sé de qué estamos hablando, del tema más politizado, del tema más tendiente hacia esa representación ante las entidades del gobierno y ante todos bueno, sí, organismos que regulan nuestra conducta y que nos hacen, que permiten nuestra participación, pues ya ese tema debería ser discutido también entre nosotros mismos. Que esa representación pueda redundar entonces la palabra representar, que esa persona o esas personas pudieran representar a todos los estratos de nuestra religión con una misión. Esa misión es ser religiosos antes que políticos. Correcto. Evidentemente, si hay algún compañero nuestro, si hay algún hermano de religión que haga carrera política, ese es su problema. Pero esa carrera política no puede afectarnos a nosotros en nuestro desempeño como religiosos. O sea, Así creo mismo. que está claro, porque hay gente que le cae a los políticos encima. Yo no tengo aspiraciones políticas, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, Gladys, pero lánzate, que métete. Y yo les digo que no por una sola razón, porque yo soy sacerdotisa a tiempo completo. Significaría dejar mi sacerdocio para dedicarme a otro sacerdocio. Por ejemplo, en este caso Correcto. sería político, involucrarme en otras actividades para las que yo no estoy preparada ni me gustaría, porque amo lo que hago desde aquí, amo ser comunicador social. Y esta posición mía como comunicador social me permite estar en muchas cosas. A ustedes a lo mejor como influencers también se lo han propuesto. ¿Por qué no te lanzas? ¿Por qué no te metes tú? ¿Por qué no haces esto? Y realmente el tema es que para la política hay que ser político. Correcto. ¿Ok? Pero el representante que nosotros tenemos que tener aquí o los representantes que nosotros tengamos que tener ante los organismos del Estado, tiene que ser gente que tenga muy clara su rol religioso y que además tenga la suficiente credibilidad delante de nuestra comunidad y delante de los medios para poder entonces ejercer ese rol. Nosotros los que estamos afuera como comunicadores sociales, como influencers, podemos servir de asesores. ¿Ok? Correcto. Pero ese representante tiene que estar abierto a captar todas las inquietudes de la comunidad y además de eso ser alguien escogido de alguna manera por nuestra misma comunidad y aprobado por nuestra comunidad, porque no puede ser alguien que esté en contra de todos nosotros o nosotros en contra de él. Así Claro. mismo es. Y es una de las cosas que nos gustaría, pues, por lo menos nosotros, no tanto como yo lo quiero hablar de persona aparte de Osonerí, perfecto, a mí me gustaría que alguien me representara, pero yo quiero saber quién es la persona realmente que me va al día de mañana a defender ante esta situación que estamos presentando, porque esto también nos manda a organizarnos, ¿verdad? Y a mí me gustaría saber quién me va a representar, yo quiero elegirlo y apoyarlo. ¿Me entiendes, Claro, Marina? lo que pasa es que el tema de la elección, y en este caso sí tendremos que sentarnos a hablar como políticos, un tema de una elección libre y de una elección democrática, que sería la idea para todos nosotros, significa una inversión en recursos, en tiempo y en acción que hasta este momento ninguno de nosotros ha demostrado. Correcto. Entonces también somos responsables de eso. O sea, si una gente nos está representando, si nuestra anuencia es mea culpa, literal, ¿ok? Y hay que asumirla.
Estamos hablando de un seguimiento constante, de postulaciones pequeñas en base, después esas postulaciones más grandes a comunidades, después a entidades estadales, después de ahí entonces hacer competencia nacional para saber quién va a ser, ¿entiendes? Él o la que nos represente, o ellos o ellas las que nos representen. Entonces, es importante entender que esto involucra procesos de organización, de experiencia estadística, de organización de tipo político electoral. O sea, estamos hablando de tiempo y dinero. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo? ¿Queremos hacerlo realmente? Sino entonces llamarnos todos, reunirnos todos, o por lo menos con cabezas de casas de santo, pero que Correcto. de verdad se involucren y esas cabezas decidir cuáles van a ser las acciones a tomar. Y nosotros, los comunicadores sociales, desde nuestro rol, servir de asesores, los que realmente estemos haciendo un rol de comunicación social y un rol de elemento integrador, de factor integrador entre nuestra fe y lo que tenemos afuera. Pero si no Correcto. lo hacemos así, estamos mal. ¿Entiendes? Nosotros no podemos seguir viéndonos como aislados del resto de la humanidad. Bueno, a mí me da la garantía del artículo 59 de la Constitución. Dice que Y yo ya. tengo libertad de cultas y yo hago lo que me da la gana. No, Ujú. no, no, esto va mucho más. O sea, tú eres un ciudadano Así. integral. Entonces, mira, el tema es bien complejo. Eh, Hay una cosa que yo siempre se la digo a la gente. Hay mucha gente que combate lo que se ha hecho hasta hoy con respecto de la gente que ha querido integrarse de nuestra religión hacia los entes del Estado. Y vuelvo a lo mismo, la culpa ha sido de nosotros porque ninguno ha promovido una actividad directa ni una actividad constante respecto de ese tema. Así como somos responsables de que muchos de nuestra gente tire la caja en el medio de la calle con el pollo muerto, también somos responsables de no involucrarnos en todo lo que nos atañe socialmente. Eso es sumamente importante, María. De verdad que tenemos que involucrarnos más en la sociedad y como usted dice, no nada más agarrar el artículo 59, sacarle y decirle, mira, no, es que el artículo 59 me defiende. Porque eso No, no basta. no basta nada más con eso. Sí sería Mira, importantísimo el llamado a todas las cabezas de casa, de verdad que sería muy bueno y que cada cabeza de casa se pueda ir directamente a su mayor y poder hacer el cabildo completo y poder organizarlo. Es importante, de sí, verdad que nos sí, llama organización. sí. Y Una cosa que siento que para nosotros es también básica y es el hecho de entender cuáles son tus derechos desde el punto de vista individual. Nosotros hemos sido víctimas de acoso, víctimas de incitación al odio. Yo fui víctima de agavillamiento en un momento por mis vecinos. O sea, se reunieron para cuestionarme y llamé a una abogada y, bueno, mis vecinos de aquí de la California, antes cuando yo estaba alquilada en otro lugar y se reunieron para cuestionarme, o sea, me llamaron en una reunión y entre varios pues estaban cuestionando. Y cuando tú analizas, si nosotros no estamos conscientes de cuáles son nuestros derechos individuales, no, tampoco nos podemos defender, vamos a seguir siendo presa de abuso en el sentido personal y también en el sentido colectivo, tal como fuimos hace 3 días con esas nefastas declaraciones, donde quien dijo que a Dios se le adora así. Bueno, correcto, sí, nuestra teología lo dice. Nuestra teología tiene 10.000 años en África, tiene 4.000 aquí, entonces, bueno, nuestra teología lo dice. Y lo dice la teología de los judíos y lo dice la teología de los musulmanes y otras muchas religiones. ¿Y usted por qué dice eso si usted no lo sabe? Entonces, si nosotros tenemos la conciencia clara de cuáles son nuestros derechos
y como individuos, cuál es nuestra potestad, ¿no? Es entonces cuando nos podemos realmente defender. Uno de los peores problemas que tenemos nosotros también es la desinformación y la desorganización. Yo tuve una Correcto. hijada que la agarraron a biblazos en la calle. Unos muchachos mormones le cayeron con la Biblia y le pegaron a la Yabó, A mi mamá, saliendo del met, saliendo, ¿a tu mamá también le pegaron? sí, a mi mamá le estaba ya vos recién salida del cuarto y la persiguieron y la insultaban. No, a mi ahijada la agarraron a biblazos unos mormones. Ella es bajita, chiquitica y le metieron unos biblazos en el metro, ¿no? Y salieron dos motorizados de mototaxi que tenían hecho santo y le pegaron a los tipos. Pero le metieron unos biblazos a ella reprendiéndola. A mí, una vez en el metro también, un evangélico me vio vestida de blanco y agarró la Biblia y me arrinconó. Me dice, Cristo te ama. Yo le dije, bueno, Yemayá también me ama. Entonces, que Yemayá, que Yemayá. Y él no sabía que venía Omar detrás de mí. Pues le salió Omar con la manotota que tiene, pum, y le metió por el pecho y le dijo, usted respete. Y se le quitó Claro, el tema. En otro caso, me tuve que bajar de un autobús subiendo para los chorros porque él empezó a predicar el tipo, yo estaba vestida de blanco y se lo dije, me estás agrediendo y me bajé. Pero hay leyes y aprovechen de anotarlo allí para que le pregunten a Luis cómo nos correcto. vamos a defender nosotros individualmente cuando nos veamos ante ese tipo de ataques. Yo la única vez que me defendí, que respondí, o sea, con argumentos legales, fue una vez que estaba un tipo con un megáfono. Yo tenía mi negocio cerca de las galerías Gallo de Oro, en el centro, en la esquina del Chorro, y estaba allí en la plaza donde se reúnen en San Jacinto, donde está el reloj de piedra. Correcto. Entonces estaban ahí predicando, yo pasé vestida de blanco y no les quiero contar. El predicador megáfono atrás empezó atrás de mí, hacerme como un seguimiento, hasta que recién se estaba hablando en ese momento de la ley de protección a la mujer, ¿no? En contra de la violencia a la mujer, y bueno, me paré ahí y se lo dije, usted me deja tranquila porque yo voy a llamar en este momento a la policía y le voy a decir que usted me está violentando y usted me está exponiendo a escarnio público. No me lo creyó, llamé al policía. Cuando llamé al policía, el tipo se lo dijo, deje a la señora en paz, por favor. Entonces, bueno, el tipo me dejó en paz. Pero si nosotros no sabemos cuáles son las herramientas legales que nos permiten defendernos como individuos ante este tipo de ataques, van a seguir sucediendo. Luis asesoró a una niña de San Cristóbal, a los padres y al abogado de allá, porque a la niña le hicieron una rueda en el colegio para que, o sea, acosándola, incitados por la maestra, porque la niña era bruja, era un colegio católico, una niña que estaba de Yabó. Entonces la estaban acosando porque ella era bruja, porque ella no iba a hacer la comunión, porque no sé qué, y así también pasó con una ahijadita mía, Omisayo se llama, ahijada de Miomo Orinyanre, una Yanifa, que es mi ahijada también por Yemayá, y su ahijadita, pues que yo también soy su madrina. Y a Omisayo también la acosaron en el colegio porque ella no quería hacer la primera comunión porque su religión es orilla. Claro. Entonces, si nosotros no conocemos esos argumentos, nos van a seguir acosando. Así que lo que tenemos que hacer inicialmente es conocer los argumentos. Y Y después para de eso ahí, vamos, Madrid. Ya vamos en el Ya vamos siguiente ahorita bloque. para allá con Luis Parra, el abogado que nos va a asesorar en esta parte. Para conocer cómo, porque hay y van a muchos. disfrutar muchísimo la conversación con Luis porque él tiene una manera de explicar súper sencilla. Luis no se enreda en esos vericuetos que a veces uno se queda así y dice, no entendí. Pero no, 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 no. Con Luis siempre hay un lenguaje comprensible, es un tipo súper didáctico para explicar y lo van a disfrutar mucho. Les doy gracias por el espacio, les doy gracias por el tiempo y bueno, cuentan conmigo en tanto yo pueda participar y ayudarlos. Tenemos Claro que trabajo, sí. niños. Tenemos Tenemos mucho Muchas mucho que trabajo, gracias. hacer. Madrid.
Gracias, Los madrina. amo, Te amo, los amo mucho. mucho. Vamos a seguir Besos, mis construyendo más hijos para bellos. Oricho. Vamos a seguir construyendo Besos, juntos todo. mis Bendición. bellos. Bendición. Besos. Bueno, señores, ya venimos con Luis. Ya venimos con Luis, no te Ya vayas. venimos.